que Dios es bueno, Dios es misericordioso, sobre todo es paciente. Gracias a Dios que no es como nosotros. Ok, vamos a, vamos a seguir proyectando el estudio o el link de los mormones. Lo que vamos a proyectar a continuación para el hermano que es nuevo o la hermana también, es el link de estudios que tienen esta religión que se llaman los mormones. A ellos se les conoce como secta, como le decía un momento, hermano. A ellos se les conoce como secta porque justamente son personas que han creado una nueva ideología religiosa, han cortado el enseñamiento tradicional que por más de 2000 años se ha enseñado y se hacen llamar únicos y exclusivos. Las características de una iglesia o de una religión sectaria son las siguientes: cuando se sienten únicos, donde se sienten exclusivos y donde para ellos su ideología religiosa que levanta el líder es su ideología de manera de vivir. Por eso es que se les considera secta a esta religión que se llama los mormones. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no todos los que hablan de Cristo son de Cristo, que no todos los que hablan de Dios son de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. La letra a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3 en adelante, específicamente le dice Pablo a los Corintios que pues ellos estaban aceptando un mensaje de Cristo, estaban aceptando en el Evangelio de Cristo y que estaban aceptando un Espíritu Santo, pero que era diferente al cual Pablo les había enseñado. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos viene a hablar de Dios, aunque si nos hablan con la Biblia. No nos tenemos que creer todo lo que se nos enseña por ahí. Recordemos de cómo inicia nuestra estructura doctrinal de este día de los jueves. No nos olvidemos que pues el mismo Juan, en la primera carta de Juan, nos exhorta a que no creamos a todos aquellos que se hacen llamar, que vienen a hablarnos de parte de Dios. Tenemos que examinarlos, dice, ¿no? Y la única manera de poder examinarlos a ellos es a través de las escrituras, ¿entiende? A través de las escrituras. Entonces, no hay otro filtro que pueda ayudarnos, sino solo las sagradas escrituras. Dicho esto, estamos examinando si la religión mormona es verdadera o es falsa y vamos a ver si este estudio que vamos a seguir proyectando pues pertenece al enseñamiento apostólico de los apóstoles de la Biblia o es solamente exclusivo de la religión mormona. Ahora sí, hermanos, si podemos proyectar, todos tomemos mucha atención, por favor. El título de la primera clase fue esa, ¿verdad? Llegar a ser como Dios, pero no en el sentido metafórico, no en el sentido ejemplifista. ¿Qué quiere decir esto? No en el sentido que nosotros podemos llegar a tener una conducta correcta y justa como nuestro Padre Celestial. No en ese sentido. Ellos, cuando ponen eso, llegar a ser como Dios, es en un sentido literal, que usted puede llegar a ser un Dios, ¿me entiende? Ahora, esta es una página oficial de las personas del mormonismo, pero a ellos se les conoce como mormones porque su Biblia se llama la Biblia del Mormón. Pero en realidad esta religión o esta secta se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así se llama esta religión específicamente. Ahora sí, si podemos subir, por favor, llegar a ser como Dios. Eso ya lo hemos visto
reseña una de las imágenes más comunes tanto en las religiones orientales como en las occidentales, es la de Dios como Padre y los seres humanos como hijos suyos. Miles de millones de personas oran a Dios reconociéndolo como su Padre, invocando el carácter de hermano y de hermanas de todas las personas a fin de promover la paz y tienden una mano al cansado y al atribulado, movidos por una profunda convicción que cada uno de los hijos de Dios tiene un valor inmenso. Sin embargo, las personas de diferentes religiones entienden la relación padre-hijo entre Dios y los seres humanos de manera significativamente diferentes. Para algunos, la frase hijo de Dios es un título honorario reservado solo para quienes creen en Dios y aceptan su guía como aceptarían la de su padre. Muchos ven las descripciones de la relación padre e hijo de Dios con los seres humanos como metáforas, ¿verdad? Y esto es lo que creemos nosotros. Nosotros, cuando la Biblia nos dice que podemos llegar a ser como yo, como nuestro Señor Jesucristo, es una metáfora que normalmente esto lo utiliza bastante el apóstol Pablo, para aludiendo que nosotros podemos llegar a tener un comportamiento y un carácter justo, como le decía, un carácter correcto, un carácter misericordioso, bondadoso, apacible. Tanto es cierto, esto es lo que nos describe Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde nos dice que los frutos del Espíritu, pues es paz, amor, templanza, bondad, benignidad. Y ese es el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando nos dice que podemos llegar a ser como Dios, es sobre todo en el carácter, mas no en la definición de divinidad, porque nadie de nosotros puede llegar a ser divino, hermano. Ahora, si sigue subiendo un favor, vamos a ver qué nos dicen los mormones o los santos de los últimos tiempos. Dice, los santos de los últimos días ven a todas las personas como hijos de Dios en un sentido total y completo y consideran que cada persona tiene un origen, una naturaleza y un potencial divino, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un núcleo eterno y es un amado hijo e hija procreada como espíritu por los padres celestiales, ¿veo? Ellos dicen que tenemos una naturaleza divina porque hemos sido procreados como espíritu por padres celestiales. Y para ellos, pues, como hemos visto en el estudio anterior, para los mormones, en el cielo no solamente existe el Padre Celestial, sino existe también una Madre Celestial, por eso que ellos lo llaman los Padres Celestiales, y eso es pues un enseñamiento totalmente antibíblico, porque no existe ni del Génesis al Apocalipsis que alguien haya enseñado semejante horrorosidad de creer que en el cielo hay una diosa divina. No existe eso. Ok, dicho esto, la posición de ellos bueno, voy a llegar a leer hasta acá. Dice, cada uno posee semilla de divinidad y debe escoger vivir en armonía o en tensión con dicha divinidad. Por medio de la expresión de Jesucristo, todas las personas pueden progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino. ¿Vieron? La posición de los mormones. Esta es una página oficial que ellos tienen en su sitio de internet. Y para ellos, pues, el ser humano ha sido procreado de un Padre Celestial y de una Madre Celestial que formaron seres espirituales y que tienen la naturaleza, el semen de divinidad. Y por lo tanto, ellos dicen que, pues, los seres humanos, al venir a la tierra, Dios les dio un cuerpo a esos espíritus para que en esta tierra o en diferentes partes del universo que hay puedan caminar una vida perfecta y su destino final llegar a ser divino, ¿verdad? Ahora, tomemos atención, vamos a seguir desarrollando el estudio donde nos quedamos porque si no, nunca vamos a terminar, esto es bastante largo, ya en otra ocasión me voy a sentar con los hermanos nuevos y les voy a explicar todo lo que hemos desarrollado hasta este momento.
Si sigue subiendo, por favor, hermano, un ratito, baja un poquito. Ok, dice, ¿qué dice, qué dice en la Biblia acerca del potencial divino del ser humano? Pues como ya lo hemos visto, no dice nada. En la Biblia no nos dice nada. Ellos aluden a algunos versículos pensando que se tiene que interpretar de esa manera y ya nosotros lo hemos analizado en su contexto e incluso en su definición de ese mismo texto, que lo que ellos quieren decir no es eso lo que dice realmente la Biblia. Han hecho solamente alborotar el texto bíblico para alargándolo para que pudiera encajar a sus pensamientos filosóficos racionales, que son pensamientos diabólicos en realidad. Si seguimos subiendo, por favor, vamos a ir al estudio. Baja, baja, por favor. No, no, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás ahí? Ok. Ok, este es el punto que vamos a desarrollar el día de hoy y hasta donde nos alcanza el tiempo, porque es bastante largo esto. Las primeras dos fracciones lo vamos a desarrollar y las otras fracciones ya son solamente comentarios de ellos que lo vamos a leer para que usted sepa pues qué tan profundos son esta secta en su ideología de que podemos llegar a ser dioses. La primera fracción lo vamos a desarrollar a continuación. Dice, ¿cómo han cambiado las ideas sobre la divinidad a lo largo de la historia del cristianismo? Miren la proposición o la suposición que ellos están lanzando para llegarnos que podamos llegar a creer de que el concepto correcto de la doctrina, de que no existe, de que el ser humano puede llegar a ser Dios, ¿verdad? Que tanto es cierto, académicamente eso tiene un nombre que se llama deificación, que ya vamos a leerlo después. Eh, Ellos llegan a decir que pues esta doctrina de que el hombre puede llegar a ser Dios ha venido a ser cambiado y en realidad no es que ha venido a ser cambiado, nunca ha existido una doctrina de que el hombre puede llegar a ser Dios. Los que han cambiado la doctrina tradicional son ellos, pero ellos aquí van a lanzar una proposición de decirnos pues que los que han cambiado la idea de que el hombre puede llegar a ser Dios somos nosotros o la iglesia tradicional. Y mire lo que dice el desarrollo de su pregunta. Las creencias de los santos de los últimos días, y gracias a Dios ellos lo ponen claro, ¿no? Ellos dicen, la creencia de los santos de los últimos días, así se llama su religión de ellos. Y lo ponen pues de una manera bien evidenciada para que no se nos quede duda que los únicos que creen esta barbaridad son ellos. ¿Me entiende? Y gracias a Dios lo ponen bien evidenciado. Ellos dicen, nosotros, los mormones, los santos, los últimos días, creemos en esto. ¿En qué creen? Habrían resultado, dice, más familiares para las primeras generaciones de los cristianos que para muchos cristianos de la actualidad. Muchos padres de la iglesia, mire, tome atención. Aquí es lo delicado, hermanos. Esta primera fracción es lo más delicado que ellos van a mostrar. ¿Por qué? Porque ellos van a tocar ya una rama donde no les compete a ellos. Ellos van a tocar ya puntos donde van a ser muy deshonestos al tocar estas fracciones que vamos a leer a continuación y sobre todo tocar puntos históricos de teólogos muy importantes a lo largo de la historia, que según ellos dicen que ellos enseñaron esto, lo que ellos están enseñando. Y nosotros vamos a ver que incluso los mismos mormones van a decir, pues, que en realidad no se sabe qué es lo que quisieron enseñar los primeros padres apologéticos o los primeros padres de la iglesia. Y pues es bueno que ellos lo evidencien de esa manera para que nosotros podamos comprender que hay tanta confusión en las definiciones que estos señores tienen. Vamos a volver a leer el desarrollo dice, ¿no? Las creencias de los santos en los últimos días habrían resultado más familiares para las primeras generaciones del cristianismo que para muchos cristianos de la actualidad, ¿vio?
O sea, ellos están diciendo que su creencia de ellos era más familiar y más conocido y era hasta creído en la era de los primeros cristianos. Y aquí es donde van a citar cosas que no tienen que haber tocado ellos, pero pues el que quiere ser, el que quiere ganar se vale de todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues nosotros como cristianos responsables estudiamos y analizamos las escrituras al pie de la letra. Vamos a seguir analizando sus dichos de ellos. Muchos padres de la iglesia, estamos en el reglón 4, muchos padres de la iglesia, teólogos y maestros influyentes de los albores del cristianismo, dice, teólogos y maestros influyentes de los albores del cristianismo se refirieron afirmativamente a este concepto. Escuche esto, mire, ellos van a decir primero una cosa. Se refirieron afirmativamente a este concepto. O sea, primero están diciendo, estos teólogos o estos albores del cristianismo, o sea, estos primeros cristianos, van a referirse, dice, al punto de que el ser humano puede llegar a ser Dios afirmativamente. Dicen ellos, pero después van a decir, no estamos seguros de eso, pero acá están diciendo que sí se referían afirmativamente a este concepto de que los seres humanos podrían convertirse en seres divinos, ¿vio? Como yo le decía, o sea que la persona que está a su lado puede ser un Dios, aunque si ya se comporta como un Dios, intocable. No me toques, me dice mi esposa. Dice, se refiere a que los seres humanos podrían convertirse en seres divinos. Mire, escuche, un erudito moderno menciona la ubicuidad de la doctrina de la deificación. Ahora, ¿qué es esto, doctrina de la deificación? ¿Verdad? Vamos a leer, le pido por favor a todos que pongan mucha atención un ratito antes de que proyectes. Le pido que pongan mucha atención. Miren, ellos están citando a un teólogo o un erudito, dice, muy conocido, muy conocido. No ponen el nombre, porque a mí me hubiera gustado que pongan el nombre de este erudito, porque lo hubiera buscado, hermano. Y no ponen el nombre. Y están diciendo ellos, afirmativamente, ellos, los mormones están diciendo que este erudito, no está el nombre, dice que este erudito sí enseña y sí aprueba la doctrina de la deificación. ¿Y qué es la doctrina de la deificación? Vamos a ver su definición, si por favor lo puedes poner, hermano. Ok. Doctrina o definición de la palabra deificación. Dice, divinizar, hacer o suponer divino a alguien o algo. Hacer o suponer divino a alguien o algo. Definición número 2. Divinizar algo por medio de la participación de la gracia. Definición número 3. Ensalzar excesivamente a alguien. En este caso, el ser humano puede llegar a ser Dios, según la doctrina de esta secta, ¿verdad? Definición número 4. Momento. Definición número 4. Dicho del alma en la teología mística, unirse íntimamente con Dios en el éxtasis y transformarse en él por participación, no de esencia, sino de gracia. Y pues, nosotros en realidad, hermanos, no, hasta el punto número 3,
tenemos un concepto totalmente diferente a lo que ellos enseñan, ¿no? Hasta el punto número 3, para los mormones, es que el ser humano puede llegar a ser Dios o llegar a tener una naturaleza divina. Por eso es que ellos dicen, ¿no? Hay un erudito moderno que sí aprueba, que sí considera, que sí enseña la deificación del ser humano. Y pues, y hemos visto la definición de esta palabra extraña, ¿verdad? Deificación. Hacer o suponer divino a alguien o a algo. Y eso es una blasfemia totalmente, porque nadie puede llegar a ser un Dios. Nadie puede, nadie es divino, aunque sí hay varios que se sienten divinos. Hay varios que se sienten divinos, pero dile a la persona que está a tu lado, pero no eres divino. Ahora, si podemos quitar, ahora ya hemos visto la definición de esa palabra. Entonces, para los mormones existe un erudito que sí enseña la doctrina de la deificación, ¿no? La enseñanza de que los seres humanos podrían llegar a ser dioses, como algo muy presente en los primeros siglos después de la muerte de Cristo. Ellos dicen, ¿no? Afirman, dice, hemos visto primero que afirman y citan un erudito, no está el nombre, pero ellos dicen que él enseña la edificación. Es una palabra moderna, ¿no? Pero ahora van a tocar, escúcheme bien, van a tocar ya algo mucho más delicado, porque van a tocar a padres del cristianismo, a padres apostólicos. Y esto sí ya es más delicado la cuestión, porque ellos van a permitir a tocar nombres muy cruciales en la era cristiana, en la historia del cristianismo. Ahora miren, la enseñanza de los seres humanos podría llegar a ser Dios como algo muy presente en los primeros siglos después de la muerte de Cristo. Ellos dicen, y van a citar, miren, punto número 11, donde está ahí el punto número 11, no sé si lo puede señalar, estamos en el punto número 11. Donde está la manito, eh, ahí estamos, ¿no? De ahí en adelante vamos. Y van a citar uno de los padres de la iglesia, se llama Ireneo, ¿no? Ellos pareciera ser que nunca han estudiado la historia de la iglesia, ni siquiera conocen la biografía, la creencia, la doctrina, la teología de Ireneo, y se van a permitir de una manera, van a aludir, no es que ellos van a poner las frases exactas de Ireneo, pero vamos a leer lo que los mormones ponen aquí en su correo electrónico. Ellos dicen, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, fallecido en el año 202 después de Cristo. Lo único resaltante es hasta ahí. Ahora escúcheme bien, dice, afirmó que Jesucristo, por medio de su amor trascendente, llegó a ser como nosotros a fin de llevarnos a ser como Él es. ¿No? Ahora escuchen, miren. Esta afirmación ya de lleno en el cristianismo, perdón, en los evangelios no les encontramos. Una afirmación que Jesucristo haya dicho algo así, no lo encontramos. Podemos tomar algunos textos de los apóstoles que ellos podría acoplarse a estos dichos, sí, que eso después lo vamos a leer. Pero Ireneo, en esta afirmación que está diciendo, ¿me entiendes? Si fuera real esto, lo que escriben los mormones, pues Ireneo en ninguna parte está diciendo de que el ser humano va a llegar a ser Dios. Primero.
primera observación. En el número 12, si lo puedo ahora, Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia, ¿verdad? Los discípulos de los discípulos. Clemente de Alejandría, aproximadamente del año 150, murió en el año 215 después de Cristo. Escribió que la palabra de Dios se hizo hombre para que tú puedas aprender del hombre cómo este puede llegar a ser Dios. ¿Me entiende? Escuche, los mormones están suponiendo que el escrito de Clemente de Alejandría, en una de sus observaciones y en una de sus cartas, escribió que la palabra de Dios se hizo hombre para que tú puedas aprender del hombre cómo éste puede llegar a ser Dios. Estos dichos en realidad son más de los apóstoles de Jesús, cuando nos llevan a decir pues que nosotros tenemos que ser como Dios. ¿Me entiende? Pero no en la manera que vamos a llegar a ser divinos o Dios, sino en la manera de la conducta, de nuestra manera de vivir correcta, que ya lo hemos estudiado, pero voy a analizarlo de una manera más extensa. Yo sé que usted tiene tiempo. Ahora, otro, Basilio de Grante, si lo puedes evidenciar, el número 13. Este es menos conocido, sinceramente. Del año 330 al año 379 después de Cristo, también celebra esta perspectiva. No solo ser hecho semejante a Dios, sino mucho más que eso, ser hecho Dios. Ahora mire, son afirmaciones que acabamos de ver anteriormente cuando estábamos comenzando a leer, que los mormones nos dicen que ese erudito y los padres de la iglesia afirman que la iglesia del primer siglo sí enseñó que podemos llegar a ser divinos. Y citan grandes hombres de Dios ellos, que supuestamente dicen que podemos llegar a ser Dios. Ahora vamos a seguir leyendo qué es lo que siguen diciendo los mormones. Tome atención ahora en esto. Ahora mire lo que dicen. Puedes evidenciarlo, hermano, lo que dicen. Lo que los padres... Ok, de ahí en adelante. Lo que los padres de la iglesia primitiva quisieron decir exactamente cuando hablaban de llegar a ser Dios, queda abierto a interpretaciones, ¿vio? Primero dicen, no, afirmativamente ellos dicen que podemos llegar a ser como dioses. Y tocan algunos puntos que los padres escribieron y que ellos lo interpretan que nosotros podemos llegar a ser divinos. Pero en este escrito ellos están diciendo que en realidad lo que escribieron ellos es ya una cuestión de interpretación, ¿vio? Entonces los mormones dijeron, no, nosotros lo interpretamos así, que ellos enseñaron eso. Y eso pues es una de las cosas más aberrantes. Clemente, uno de los defensores de la fe cristiana, siempre definió que existe un solo Dios, en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios. ¿Me entiende? Entonces, todos los padres de la iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo, hermano, siempre enseñaron que existe un solo Dios, que jamás enseñaron esa aberración de que el ser humano puede llegar a ser divino. Ahora, que los mormones digan
que es una interpretación de ellos, como lo hemos visto, pero los mormones o los santos de los últimos días creemos que el ser humano sí puede llegar a ser divino, y ellos lo han evidenciado, gracias a Dios, que ellos mismos dicen, no, nosotros creemos en esto. Y por lo tanto, los dichos de los padres apostólicos, ellos lo han interpretado que los padres apostólicos sí enseñaban que el ser humano puede llegar a la deificación, o sea, que puede llegar a ser Dios. Es cuestión de interpretación. Ellos lo han interpretado de esa manera, pues ni por la más vaga idea, un estudioso de la Biblia, un erudito o un reconocido estudioso de estos textos de los padres apostólicos puede después llegar a interpretar que nosotros podemos llegar a ser Dios, ¿no? Es absurdo esa idea. Ahora, del número 15 en adelante dice, para adelante, ok, de ahí para adelante dice, no, 15 para abajo, ok. Pero está claro que las referencias a la deificación se vieron más impugnadas hacia finales del periodo romano y ya eran escasas en la Edad Media. Mire, tome atención del punto número 15 en adelante, dice, pero está claro que las referencias a la deificación se vieron más impugnadas hacia finales del periodo romano y ya eran escasas en la Edad Media. O sea que ellos dijeron que en el periodo romano, en realidad no sé a qué siglo se refiere, seguramente ellos se refieren a cuando el imperio romano tomó posesión de la iglesia, esto probablemente a fines del cuarto siglo y a inicios del quinto siglo, probablemente se estarían refiriendo ahí, no lo sé, no lo dicen acá, pero el imperio romano tomó posesión de la iglesia, se adueñó de la iglesia y de la historia de la iglesia, pues a inicios del cuarto siglo, a fines del tercer siglo, a inicios del cuarto siglo. Ahora, y ellos están diciendo que en ese periodo, este concepto o este enseñamiento de la deificación, o sea, de que el ser humano puede llegar a ser Dios, dice que fue oscurecida, fue borrada. Y ya para la Edad Media, dicen ellos, o sea, ya casi ya no existía, ¿no? Ya no existía, dicen ellos. Que la verdad alguien les tiene que decir a estos mormones que nunca existió eso. No era necesario que vinieran los romanos o se levantara la religión romana, la religión romana apostólica, romana y apostólica, católica, romana y apostólica para oscurecer eso. Es que en realidad nadie oscureció eso, eso nunca existió. Y en la Edad Media, ¿qué fue, hermano? ¿Quién iba a borrar eso si eso nunca existió? Ahora, seguimos. La primera objeción conocida de un padre de la iglesia a que se enseñara la deificación data del siglo V, ¿verdad? Ellos dicen, la primera objeción conocida de un padre de la iglesia a que se enseñara la edificación data del siglo V, ¿vio? Para el siglo VI, las enseñanzas en cuanto a llegar a ser Dios tenían un ámbito más reducido, como ocurre en la deificación que propone, ¿cómo? Perdón, que ocurre en la definición que propone Pseudo Dionisio Areópago aproximadamente en el año 500 después de Cristo. La edificación es la consecución de la similitud con Dios y la unión con Él en la medida de lo posible. Entonces lo que él está diciendo es que este erudito o este estudioso, pues soltó
un enseñamiento que era contra la deificación y que en realidad nunca existió ese tipo de concepto, la edificación del hombre. Nunca nadie enseñó que el ser humano podía llegar a ser hombre. Tanto es cierto que ellos primero dicen, estos padres de la iglesia afirmaron que sí, el hombre podía llegar a ser Dios. Y después dicen, no, pero esto queda en una cuestión como de ya de interpretación los dichos de ellos, ¿no? Y aquí están diciendo que en el siglo V y en el siglo VI, pues se canceló esa idea de que el ser humano podía llegar a ser como Dios. Es que nadie enseñó eso. Y si desean ellos, podemos leer los escritos de todos los padres de la iglesia, de Ireneo, de todos los padres de la iglesia, podemos leerlo. Ahora, sigue subiendo, por favor. Ok. ¿Por qué, dice, por qué estas creencias perdieron prominencia? ¿No? Ahora, ese es el segundo punto que voy a analizar. Vamos a desarrollar el primer punto bíblicamente, que es una situación muy delicada. Y tomemos mucha atención. Si lo puedes bajar en mano, por favor. Sí, sí, sí. Ok. Un poquito más. Ok. Ahora lo que vamos... No, no, un poquito más, Rita. Ok. No, no, no. Del punto número 11. Ok, ahí. Lo que vamos a estudiar son los dichos de Ireneo, de Clemente, que son los que más nos interesa, porque históricamente son más mencionados y más reconocidos, y que pues tienen escritos impresionantes estos hombres en cuanto a la historia de la iglesia. Tomemos atención, por favor. Ireneo, pues dice, uno de los padres de la iglesia, fallecido, afirmó que Jesucristo, por medio de su amor trascendental, llegó a ser como nosotros a fin de llevarnos a ser como Él es. Ahora, todas las afirmaciones que ellos ponen acá de estos hombres, grandes hombres del cristianismo, vamos a leerlo a la luz de las escrituras, que no nos vamos a encontrar, estos dichos no los vamos a encontrar en los evangelios, no es algo que lo dijo Jesús o que los que escribieron los evangelios lo pusieron ahí, no existe esto. Estos dichos sí van a tener una, digamos, una aplicación con los escritos apostólicos. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahora sí ponemos la Biblia. Tomemos todos mucha atención. Si podrías ponerlo en las dos, tres traducciones, TLA, NTV, todo lo que tenías. Vamos a ver en diferentes traducciones, ¿sí? Le pido por favor que nos tenga un poquito de paciencia, no se duerma, no coma su pocor, no esté en el cine. Vamos a seguir analizando en las diferentes versiones. Okay. Versículo 28 vamos a leer, pues acortarlo un poquito, porque en la otra traducción no llego a leerla, está la imagen. Un momento, hermanos. Ok. Tomemos atención, mira lo que dice.
el versículo 29 de Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque en la versión Valera dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Cuando ellos leen eso, tome atención en la versión Valera, cuando los mormones leen eso dicen, lo que aquí está enseñando la Biblia es que nosotros podemos llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, o sea, conforme a Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto lo llevan a la idea predefinida que fue levantada en su líder de ellos, que se llama Joe Smith o José Smith, el fundador de esta religión, que más adelante vamos a ver que él fue el que creó esta idea de la deidad o la deificación del ser humano, que no existe en las escrituras lo que él dice. Ahora vamos a ver en las otras traducciones, mire lo que dice, y los creyentes también gemimos, perdón, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. En la traducción TLA dice, desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Ahora tomemos mucha atención porque ellos definen esto como de que el ser humano puede llegar a ser como el Hijo en el sentido de deidad, ¿no? De deidad. Ellos dicen, no, ahí dice que podemos llegar a ser como el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, ¿quién es? ¿Acaso no es Dios? Y si es Dios y acá nos dice que podemos llegar a ser como el Hijo, entonces se está refiriendo a que podemos llegar a ser Dios. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Ahora si lo... Ok, vamos a leer del versículo 28, miren. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En la versión Valera, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sigue subiendo por favor, hermano. Sí, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces nosotros tenemos que llegar a entender la perspectiva bíblica que nos da en cuanto a ese texto del versículo 29, es en una proposición de que nosotros tenemos que tener un estilo de vida donde nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y que tenemos que tener claro el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. En ese sentido, nosotros, hermanos, vamos a venir
a ser como nuestro Señor Jesucristo, personas definidas en las cosas que son agradables a Dios. Si quieres saber la extensión de ese versículo 29 de lo que ellos toman, tenemos que leer desde el versículo 1 del capítulo 8, y no lo voy a leer ahora, pero usted, para que pueda llegar a entender, tiene que leerlo desde el versículo 1 del capítulo 8, y usted va a ver ahí el estilo de vida que tenemos que llevar nosotros, no vivir en la carne, sino vivir en el espíritu. Esa es la manera en la cual nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo, en vivir en el Espíritu y no en la carne, y tener claro el propósito de nuestras vidas, así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir argumentando, construyendo la base teológica de lo que enseñaron los apóstoles, tocando otro texto, 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49. Ay, qué. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La otra versión dice, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Verso 49, en la versión TLA dice, y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. ¿En qué contexto ahora nos está diciendo el apóstol Pablo? Y esto ya lo hemos analizado ya. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto, hermano, si lo puede bajar en la versión Valera, por favor. No, verso 49, versión Valera, ok. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El contexto de Pablo en todo este capítulo está hablando de la resurrección, ¿verdad? Entonces, nuestra vida terrenal, pues cuando hemos nacido, hemos llevado una vida terrenal, así como la naturaleza humana, la naturaleza humana es sujeta a los placeres, a los deleites terrenales. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo en el verso 49 dice, traeremos también la imagen del celestial. No en el sentido que vamos a ser dioses, diositos o divinos, sino en cuanto a esa manera limpia, pura, celestial, o sea, enfocado en las cosas solamente de Dios, dedicado solamente a las cosas celestiales. Por eso es que la traducción TLA lo traduce de esa manera, como lo acabamos de leer. Dice, y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es el del cielo. ¿Vio? Nosotros, hermanos, pues, así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es el del cielo. O sea, nuestra conducta va a ir cambiando en un proceso de crecimiento, de madurez, de que cada vez vamos a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo en el aspecto espiritual, no en el aspecto de naturaleza, porque ningún ser humano puede progresar en esta tierra para que llegue a ser Dios como Jesucristo. Ellos dicen, ¿verdad? Así como Jesucristo llegó a ser Dios, ellos enseñan que Jesucristo llegó a ser Dios por un proceso de perfeccionamiento en esta tierra. Y como caminó perfecto, entonces llegó a ser Dios. Y ellos dicen, pues, que nosotros llegaremos a ser
como Jesucristo en cuanto a la naturaleza, y eso no es lo que nos está diciendo. Ahora, en la resurrección de los muertos, cuando ya haya la resurrección de los muertos, pues llegaremos a ser como Cristo. ¿En qué sentido? Ya lo hemos visto ya en el contexto, que se nos dará un cuerpo que incorruptible, un cuerpo incorruptible, ya no ese cuerpo pecaminoso el cual tenemos, el cual tienes la persona que está a su lado, ya no vamos a tener ese cuerpo. Por eso es que dice, así como nos parecemos al primer hombre, ¿en qué sentido? En el cuerpo natural, carnal, hermano. Mientras estemos en esta tierra, vamos a parecernos a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. ¿Me entiende? Por eso es que nos gustan las cosas terrenales. Pero los que estamos en Cristo ya no tenemos que vivir así, tenemos que parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, para que cuando resucitemos, hermanos, tengamos un cuerpo incorruptible, o sea, ya no como el que estamos viéndonos. O sea que cuando usted resucita ya no va a tener ese cuerpo tan carnalazo, el cual tenemos, sino que se nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio, un cuerpo santo. Eso es lo que a eso se está refiriendo este versículo. ¿A qué nos está refiriendo? A que vamos a ser igual a Dios, o que vamos a ser divinos, vamos a ser diositos o dioses. No, no se está refiriendo para nada a ese sentido. Ahora vamos a analizar otro texto. Primera letra de Juan, capítulo 3. En la traducción, sí, capítulo 3, verso 2. Ok, mire lo que dice. Mirad cuál perdón, el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces los mormones cuando miran estos textos, cuando dice que seremos igual a Él, que nos pareceremos a Él, que cambiaremos y seremos como Él, y todo lo que miran esas palabras, ellos lo identifican que vamos a ser divinos igual a Cristo, porque para la creencia de los mormones es que Jesucristo fue un ser humano que caminó perfecto y llegó a ser Dios. Y entonces nosotros pues estamos en esta tierra como seres humanos, pero cuando va a llegar el tiempo de nuestra perfección, entonces vamos a ser también igual a Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Y ellos dicen, y nosotros también vamos a ser dioses. Y eso no es lo que nos está diciendo el texto. Ya lo acabamos de ver aquellos textos donde ellos consideran que eso fue lo que enseñaron los padres apostólicos o los padres de la iglesia, y pues no es eso lo que están enseñando. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando Juan acá? Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La otra versión dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora, en la versión TLA, tome atención, mire, dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad, ¿verdad? ¿Qué habla ahí? ¿Que seremos diositos o dioses? No, cuando dice, si sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos tal como Él es en realidad. Y para poder entender ese texto, vamos a leer el verso 3. Dice,
todo el que espera confiadamente, que dice, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. ¿No? La versión Valera, mírenlo cómo lo traduce. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, ¿cómo nos pareceremos a él? En la pureza, hermano, en la santidad, en la pureza y en la santidad, no en la deidad, por el amor de Dios. Aquí no está diciendo Juan que nos vamos a parecer a él en cuanto a la naturaleza de la deidad. Aquí está explícitamente explicando que nos vamos a parecer a él en cuanto a la santidad y en cuanto a la pureza. Dios santo. ¿Me entiende? Estamos viendo lo que nos dice la Biblia, por eso es muy importante conocer la Biblia en su contexto, para no hacer cosas catastrofales con algunos textos que ellos consideran que lo que está enseñando acá el apóstol Juan es que vamos a ser divinos, no, nada que ver. Tanto es cierto que la carta de Juan amonesta bastante quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Verdad? En todo su contexto exegético de Juan, por ejemplo, la primera carta de Juan, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 específicamente, él va a mencionar qué diferencia hay entre los que son verdaderamente hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y cuando llega a estos versos, él ya ha armado una teología específica de que cuando menciona ahí que nos vamos a parecer a Jesús, es en cuanto a la santidad y a la pureza. Ahora, otro versículo, primera letra de Pedro, capítulo 1, que esto ya es lo que define verdaderamente lo que han querido enseñar los padres apostólicos, ¿no? Ireneo, Clemente. Este es el verso que define lo que han querido enseñar ellos, no lo que han interpretado los mormones, porque yo no estoy interpretando los dichos de los padres apostólicos, yo estoy definiendo lo que ellos definieron los padres apostólicos. Entonces, primera letra de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16, nos dice, si no, vamos a ver del verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que quisieron enseñar los padres apostólicos es esta postura. Nuestra manera de parecernos a Jesús, o que seremos igual a Él, que seremos como Él, cuando lo veremos, seremos como Él. Todos esos dichos que hemos visto se desarrollan en esta postura, en esta teología, de que Dios está pidiendo de que el cristiano se parezca a su Hijo en estas proposiciones de su conducta, de su manera de vivir, de su comportamiento. En esta proposición nos está diciendo, no en cuanto a esa teología de los mormones, que ellos dicen que podemos llegar a ser como Dios. Por eso es que la Biblia dice, seremos igual a Jesús, porque Jesús vino a ser Dios. Y eso no es falso. Jesús no vino a ser Dios. Y ahora, ¿sabe cómo vamos a derrumbar la creencia de los mormones en un solo tablazo? ¿Me entiende? Porque vamos a agarrar un solo tablazo, hermano. Nadie puede ser igual a Cristo en esencia porque Él es Dios. ¿Me entiende? Nadie puede ser igual a Cristo en esencia porque Él es Dios. Él es Dios
que se hizo carne y no carne que se hizo Dios. ¿Me estoy dejando entender? Pues una de las aberraciones más terribles que tienen los mormones es esto, ¿no? De llegar a insistir cuando la Biblia dice que seremos igual a Cristo, que nos pareceremos a Cristo y que ellos dicen que Jesucristo como ser humano fue perfecto y llegó a ser un Dios. No, la Biblia no dice que llegó a ser un Dios, la Biblia nos dice al contrario, la Biblia nos dice que siendo Dios se hizo hombre. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 2, en la versión NTV. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Este texto es lo que literalmente aniquila, derrumba, bota por los pisos la teología mormona. Mire lo que nos dice la traducción en TV. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Son preguntas, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Ahí mira la persona que está a su lado y dile, ¿tú qué respondes? Versículo 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3, si lo subes, hermano, por favor. Versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mire, escuche lo que dice el verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que parecernos? En la misma actitud. Ahora quiero preguntarles, ¿Jesús era egoísta? ¿Jesús pensaba en sus propios intereses? ¿En qué tenemos que parecernos entonces? En que no tenemos que ser egoístas, en que no tenemos que preocuparnos en nuestros propios intereses. Por eso es que el verso 5 es un bombazo para destrozar la teología mormona, hermano. Verso 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. El verso 5 en la versión TLA dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y mire cómo va a relatar ahora, ¿eh? Versículo 6, si lo puedes subir hasta arriba, hermano, para leerlo completo. Solo hasta arriba.